Muy bienvenidos, queridos amigos, hermanos. Un abrazo especial para cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí estudiando juntos la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir profundizando en esta serie, este episodio muy bonito titulado El puente entre el cielo y la tierra. Cristo en Filipenses y Colosenses, por el doctor Clinton Wahlean. Hemos estado estudiando durante este trimestre y hoy vamos a profundizar. Hoy vamos a hablar de algo muy especial que nos ha de ayudar, de cómo, por qué. Si en algún momento dijimos: Señor, te amamos, Señor, queremos servirte, Señor, queremos vivir para ti. Bueno, necesitamos que ese viejo hombre, ese viejo amo que antes tomaba el control de nuestra mente, a veces reflejaba en casa a alguien que no era realmente el ideal de Dios, o que tal vez en medio de las deudas o en medio de las crisis de carácter reaccionábamos de una manera que explotábamos, ¿sí? Y atropellábamos al primero que estuviese en nuestro camino. Pues hoy vamos a la luz de la palabra de Dios, entender que si ustedes y yo no profundizamos en ella, si dejamos la Biblia a un lado, pues difícilmente podremos entender ese cambio que Dios espera de nosotros. Acabemos con lo terrenal, dice el doctor Clinton en el comentario precisamente de este trimestre. Actualmente se escuchan muchos eslóganes. Acabemos con la guerra, ¿sí? Y más ahora en estos tiempos. Oíres de guerras y rumores de ¿qué? De guerra. Acabemos con la deforestación. Cuidemos el planeta Tierra. Y sí, claro, porque el mundo es nuestro hogar. Acabemos con las armas, ¿sí? Armas nucleares. Pero uno que probablemente nunca hayamos oído es: acabemos con lo terrenal. Acabar con lo terrenal no es fácil. No, señores, se requiere esfuerzo, se requiere dedicación, se requiere entrega. Acabemos con lo ¿qué? Con lo terrenal. Eso simplemente no armoniza con la sensibilidad de nuestro mundo. El problema de la mayoría de los eslóganes no es que propician algo incorrecto, sino que son demasiado limitados y estrechos de mira desde la perspectiva de la eternidad. Nuestro enfoque debe estar puesto en algo mucho más elevado y eterno. Así que hoy, mis apreciados, vamos a estudiar un texto poderoso. Hoy vamos a hacer un viaje profundo y a la vez sencillo, claro. No para presumir algunos términos, ¿sí? Quizás difíciles, sino para que podamos ustedes y yo poder entender qué pasa realmente cuando Cristo entra en la vida de una persona. Una cosa es decir: acepté a Jesús, y otra muy distinta es vivir desde una identidad nueva. Muchos siguen peleando con impulsos. Muchos siguen peleando con los mismos hábitos, las mismas cadenas. Y se preguntan, ¿no? Se preguntan: ¿por qué? ¿Por qué si soy cristiano todavía me siento así? Bueno, en esta presentación, en este estudio, mis apreciados, vamos a responder precisamente eso. No desde la culpa, sino desde aquello que fue necesario ser levantado para que el mundo vuelva a él. No desde el miedo, porque este texto es poderoso, sino desde la verdad bíblica, ¿sí? Para ello vamos a usar una cajita
¿sí? Una cajita de herramientas. Nuestra caja de herramientas metodológico combina el rigor académico de la claridad radical, ¿sí? Vamos a mirar el cuestionamiento elaborado y el interrogar al texto sin descanso el qué, cómo, dónde y cuál. No se olvide, mi apreciado, que antes de usted abrir la palabra de Dios, debe primero orar. Segundo, tratar de responder estas preguntas. Y con la técnica de Feynman, ¿sí?, queremos poder entender de tal manera que hasta un niño pueda ver el panorama claro, ¿sí?, de lo que el apóstol Pablo nos quiso decir, ya que fue él el autor a los Colosenses. Así que entonces, mis queridos, vamos a entrar en materia. Aquí tenemos el texto de hoy, Romanos, Colosenses, y vamos a trabajarlo junto con Romanos capítulo 6. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Y yo quiero invitarle que si usted tiene su Biblia ahí a la mano, ábrala. Ábrala, porque aquí nos vamos a encontrar con una muerte legal versus una ejecución práctica. ¿Qué dice Colosenses 3, 5 al 7? Arranca diciendo: haced morir, pero en el libro de Romanos dice: los que hemos muerto al pecado. ¿Sí? Los que hemos muerto al pecado. En Romanos capítulo 6. Ahora, en Colosenses capítulo 3 dice: haced morir lo terrenal. Y alguien podría preguntar: bueno, entonces, ¿ya morí o todavía tengo que matar? Y la respuesta del estudio es contundente, es poderoso, porque en Cristo ocurrió una declaración legal, ¿sí? Pero esa verdad ahora debe expresarse en una ejecución práctica. En otras palabras, Cristo ya rompió el dominio del pecado, pero ahora yo debo actuar de acuerdo con esa libertad. Y esto es clave, esto es importantísimo, porque muchos viven al revés. Pelean para ser libres, cuando en Cristo primero son declarados como libres y luego pelean desde esa libertad. Vamos a mirar aquí algunos términos claves desde el original, el peso, sin lugar a duda, el peso real de las palabras que están en el texto, ¿sí? No hablan de acariciar el pecado. No hablan de tratarlo como de una forma pasiva. Todo lo contrario. Hablan de tratarlo como aquel enemigo mortal, ¿sí? Miren, aquí tenemos la palabra necro. Definición: amortiguar, subyugar, tratar como muerto. ¿Qué implicaciones tiene esto? No es negociar ni tolerar, es quitarle toda su fuerza vital y operativa. Otra palabra clave importantísima aquí encontramos, y es la palabra porneía. Porneía, ¿sí? Definición: todo lo que tenga que ver con inmoralidad sexual, prostitución, adulterio, clasificado precisamente dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día como el tema lo es masturbación, pornografía, lesbianismo, homosexualismo, codiciar. Sí, Jesús lo planteó de esa manera. Muchos dicen y enseñan: Jesús vino a quitar. No, ningún quitar. Jesús vino a ampliar realmente el tema de los 10 mandamientos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con temas de inmoralidad. Aquí porneía encierra toda esa palabra. Una jovencita me decía: pastor, mi esposo, pocas veces nos vemos.
Entonces nosotros lo que hacemos es, mientras tenemos intimidad, nos grabamos un video. Y de esta manera disfrutamos más de la sexualidad como pareja. Entonces, ella decía, ¿no? Esto es bueno, esto es malo. Bueno, la palabra de Dios dice porneía. Nada de lo que tenga que ver que de alguna manera esté fuera de ese contexto que Dios estableció a través del matrimonio, pero a través de lo lindo que es la sexualidad en la pareja. Entonces, miren qué importante, familia, es entender este concepto. La palabra porneía. Todo el rango de desorden sexual que rompe el diseño original divino. ¿Sí? Es lo que traduce la palabra ¿qué? Porneía. Y hoy, familia, debemos también tener mucho cuidado, especialmente usted, querido joven que me está escuchando, con el tema de la música. Te puede decir, pastor, ¿pero qué tiene de malo escuchar esta musiquita, esta musiquita de reggaetón que suena aquí así? Bueno, presta atención a la letra. Lo único que hace es dañar tus pensamientos, tu mente y sin lugar a duda despertar ese viejo hombre con esas pasiones que sexuales que lo único que hacen es degradar la imagen, el carácter de Dios mismo, ¿sí? Ten cuidado con tu celular, con esas pantallas, dando al placer. Eso de alguna manera lo que hace es romper tu conexión con el cielo, ¿sí? Te quita el privilegio de estar en la presencia de Dios. Otra palabra es pleonesia. Definición: avaricia, codicia, avidez. La implicación que tiene este texto, entonces, esta palabra en el texto es convertir un deseo, dinero, ego, cuerpo, en el bien supremo. Es idolatría, ¿qué? Moral. Ahora, el hecho legal. Vamos aquí al hecho, ¿qué? Al hecho legal y el mandato diario. Que lo podríamos encontrar precisamente en la conjugación de los verbos. Algo importante cuando usted vaya a un texto bíblico, analice muy bien los verbos, ¿sí? Y esta diapositiva aquí que le estoy presentando precisamente es oro, ¿sí? Porque en Romanos 6 presenta el hecho consumado. El viejo hombre fue como crucificado. Dios actuó. Cristo venció. Tú no eres el héroe aquí principal, no, señor. El héroe principal de esta historia es ¿quién? Cristo Jesús. Pero en el libro de Colosenses, el capítulo 3, trae un mandato contundente. Ahora, haz morir lo terrenal. O sea, no vivas negociando con lo que Cristo ya sentenció, ¿sí? Y aquí aterriza en nuestra vida real. Cuando una deuda te está asfixiando, cuando una enfermedad te está robando la paz, cuando el ambiente del hogar se vuelve pesado, la tentación es volver a ese viejo patrón, ¿sí? La desesperación, la ira, las palabras, la falta de respeto, la grosería, la queja, y luego comienza la mentira. La mentira, cuando no hay comunicación sincera, cuando entonces tomamos todos estos patrones y eso que yo había aceptado el evangelio, no. El evangelio te dice, ya no estás obligado a reaccionar como ¿qué? Como antes. Por eso nos encontramos también con el contexto literario y teológico de estos dos versículos, ¿sí? Aquí lo tenemos. La doctrina exige deber. El credo determina invariablemente ¿qué cosa? La conducta. Romanos presenta un fundamento. Colosenses hace una cirugía espiritual, ¿sí? Me encanta cómo esta diapositiva de alguna manera lo organiza, porque Romanos es el fundamento, ¿sí? Y Colosenses, esa cirugía ¿qué? Espiritual. Romanos responde a la distorsión de la gracia. La gracia
no es permiso para usted seguir pecando y haciendo con su vida lo que usted le plazca. No, Señor, no, Señor. No. La gracia no es la excusa perfecta para seguir ¿qué? Pecando. ¿Sí? Recuerden Romanos 5. ¿Abundaremos en qué? En pecado para que sobreabunde ¿qué cosa? La gracia. No, la gracia es ese poder para dejar de pertenecerle a quién, al pecado. Y entonces en Colosenses aterriza esa identidad celestial a la ética terrenal. O sea, si tu vida está escondida ¿con quién? Con Cristo, eso tiene que notarse en cómo hablas, en cómo perdonas, en cómo piensas, en cómo controlas tu cuerpo, cómo dominas, ¿sí? Tu cuerpo, cómo administras también, ¿qué cosa? Tus recursos, tus relaciones interpersonales, cómo reaccionas precisamente en medio de la tentación. La doctrina nunca fue dada para llenar cuadernos, fue dada para rediseñar de alguna manera tu conducta o la conducta, ¿sí? Y ahora, mis apreciados, vamos al hecho, el efecto y el mandato, ¿sí? La victoria sobre el pecado nace de nuestra unión ¿con quién? Con la cruz. No de legalismo, ni ese esfuerzo como aislado, ¿sí? Aquí está, mis apreciados, esta es la ruta del mensaje que el autor Clinton, nos trata de presentar al hacernos un paralelo entre Romanos y Colosenses. Primero, el hecho. Fuimos unidos a Cristo por medio de su muerte, sepultura y resurrección. Amén. Número 2, el efecto. ¿Sí? El viejo hombre quedó como crucificado. Ese viejo hombre, el pecado, ya no tiene dominio legal. ¿Sí? Tercero, ahora nos encontramos el mandato. Ahora toca operar una cirugía espiritual radical, ¿sí? Eso es muy importante, apreciados, porque muchos quieren saltarse el proceso. Quieren obediencia, pero sin unión ¿con quién? Con Cristo. Quieren santidad sin su cruz, sin la cruz. Transformación, pero sin redención. Eso no funciona. La victoria no nace del regaño, ni del susto, ni el échale ganas. No. Nace es de la unión ¿con quién? Con Jesús. Lo demás solo es puro maquillaje religioso. Ahora vayamos un poco al contexto. Miren qué interesante lo que estamos haciendo. Estamos analizando el texto, profundizando, precisamente porque las palabras, la gramática nos lleva a comprender, ¿sí? Lo que el apóstol Pablo en su época realmente quiso decir. Ahora continuamos con lo que el autor Clinton nos sigue mencionando en el día de hoy, lunes. Hoy aquí estamos, lunes 9, ¿no? 9 de marzo. Óigame cómo pasa el tiempo de rápido. Vamos al contexto histórico. Rápidamente, contexto histórico. Un mensaje de ruptura total escrito para creyentes rodeados por un imperio y codicia. Mire, esto es importante. Cuando usted y yo entendemos el contexto, ¿sí? ¿Qué era lo que estaba pasando con esta gente? Llena de inmoralidad y ¿qué cosa? Y codicia. Y lo interesante, familia, es que no estamos lejos de esa realidad. Siendo sinceros, hoy también vivimos en una cultura que celebra lo que destruye, que llama libertad ¿a quién? A la esclavitud. Eso es triste. Que llama progreso a lo que realmente está rompiendo
tu comunión con ¿quién? Con Dios. Por eso en este estudio este estudio no es viejo, es tremendamente actualizado. Además, el trasfondo del mercado de esclavos ayuda muchísimo, ¿sí? Cambiar de amo era una ruptura. Miren cómo lo señala. El contexto esencial para entender Romanos 6, la conversión del siglo I se entendía visualmente como un cambio de amo en donde, en el mercado, una ruptura total de señorío y qué más, y propiedad. Y eso es exactamente lo que el Evangelio anuncia. El pecado ya no es tu dueño. Puede gritar, tentar, presionar, pero ya no tiene papeles sobre ti. ¿Sí? Poderoso. Poderoso. Ahora vayamos al desarrollo. Al desarrollo. ¿Qué significa el desarrollo? La muerte. La muerte del pecado no significa ausencia de tentación. ¿Sí? Esto necesita decirse fuerte. Morir al pecado no significa falta de ¿qué? Falta de tentación. Significa falta de obligación. ¿Sí? Significa que ya no tienes obligación de obedecerla. Esto, familia de Dios, nos debe llevar a nosotros a no seguir pensando como las demás personas que dicen o enseñan que una vez salvo, siempre salvo. Todo lo contrario. Necesitamos, hermanos, hacer morir a ese viejo amo. Nuestro viejo hombre fue como crucificado juntamente ¿qué? Con él. La lucha no siempre niega que debemos cada día ser transformados. El punto no es que el pecado deja de existir. El punto es que ya perdió derecho de propiedad sobre ti. Y eso nos debe ayudar a cambiar todo. Nuestra mente a veces se enreda. A veces sentimos que como que no tenemos fuerza y como que quisieras tal vez rendirte. Ahí es donde usted tiene que caer de rodillas. Señor, ayúdame. Padre mío, toma el control. Ayúdame, Señor, a doblegar ¿qué? Yo. ¿Sí? Por eso el consejo del apóstol Pablo, y más que un consejo, es un imperativo. ¿Sí? No es si quieres, es que necesitas poner la mente en alto, reorganizar ¿qué cosa? El interior. Aquí en este poderoso estudio da un paso bellísimo a poner la mente en lo alto. No es misticismo vacío, ¿sí? Es reordenar internamente la vida alrededor de Cristo, ocupar los pensamientos con Él, permitir que la palabra rediseñe conexiones como internas. Y eso es demasiado práctico porque tú te conviertes en aquello que alimentas repetidamente, ¿sí? La repetición constante de un mismo mensaje nos va a llevar verdaderamente ¿a dónde? A la acción. Pero si usted nunca lee, nunca estudia la palabra de Dios, si estamos alimentando lo carnal, pues difícil podrás cumplir este imperativo, este mandato de parte de Dios. Todos los días tenemos que alimentar lo espiritual, no el miedo, no alimentar el enojo, comparándote impurezas o amargura. No, eso era mejor cuando yo estaba en el mundo. No. Eso de alguna manera va a empezar a moldear ¿qué cosa? Tu mente. ¿Sí? Necesitamos alimentar la mente ¿con quién? Con Cristo. Alimentar la mente con su palabra.
alimentar la mente con la verdad, alimentar la mente con salmos, con oración. Eso empieza a sanar por dentro, hermanos. Y a veces la batalla más espiritual no ocurre en la calle, sino allí en tus pensamientos, donde en medio de la soledad es donde el enemigo va a venir es con toda, a decirte tú eres un bueno para nada, a decirte tú no mereces estar aquí, esto no es lo tuyo es el mundo, disfruta de qué cosa, del mundo y de los placeres del mundo. Por eso en este estudio habla también acerca de la santidad. La santidad es el resultado inevitable de la justificación, no su requisito previo. Esta diapositiva corrige un error que ha dañado a mucha gente buena. La santidad no es el precio de entrada para que Dios te reciba. Es el fruto de haber sido recibido por gracia. No te santificas para que Dios te ame. Te santificas porque ya te amó, ya te unió a Cristo y ahora te está haciendo, ¿sí?, nueva criatura. Eso no minimiza el pecado, lo pone en orden, porque el legalismo produce orgullo, produce desesperación, pero la gracia, todo lo contrario, produce gratitud, humildad, ¿sí?, y poder para obedecer a ese Dios grande en amor, grande en misericordia. Y entonces encontramos esperanza, ¿sí?, para el que siente que ha fallado mucho. Tu inconsistencia no cancela la obra de Cristo, pero sí te llama a dejar de jugar con lo que Él vino a ¿qué? A romper. Así que entonces, mis apreciados, nos encontramos con la analogía del amo muerto. La analogía del amo muerto es esta pequeña imagen que nos muestra que el amo está muerto ahora. ¿Por qué obedecer a un tirano que ya no tiene jurisdicción? ¿Sí? ¿Eres esclavo de un amo cruel? Bueno, ese amo te golpeaba, te humillaba, te usaba. Pero un día, legalmente, ese amo murió. Y un nuevo señor ahora te compró. Ahora imagina que el amo viejo sigue gritándote desde la tumba: ven, haz esto, vuelve. La pregunta del estudio, ¿no?, es poderosa. ¿Por qué obedecer a un tirano que ya no tiene jurisdicción? Así funciona, apreciados, con el pecado. Sigue hablando, ¿sí? Sigue tentando, sigue recordándote de tu pasado, ¿sí? Sigue de alguna manera tratando de quitarte esa autoridad que ahora tienes en Cristo Jesús. Esa es la verdad que necesitamos recordar. Cuando el viejo vuelve a tocar tu puerta, tú tienes que decirle: no, Señor, Cristo vive ¿qué? En mí. He decidido seguir ¿a quién? Seguir a Cristo. 3 acciones diarias para manifestar tu nueva identidad. ¿En quién? En Cristo. 3 acciones diarias para manifestar tu identidad. ¿En quién? En Cristo. Ahora vamos a aterrizar esto, por así decirlo. Primera acción, véalo: rompe el wifi del pecado. No alimentes lo que Dios te mandó a matar. No ores por victoria mientras dejas abiertas todas las puertas de la tentación, ¿sí? Segunda acción: usa las armas de la gracia. Deja que la paz que solo da ¿quién? Cristo Jesús, sea quien tenga esa autoridad, sea ese juez en tu corazoncito, y usa la palabra de Dios, usa los salmos, usa la adoración, usa el silencio santo cuando estás allí clamando con una oración como sincera. Número 3,
declara tu muerte como tu muerte diaria. ¿Sí? Declara tu muerte diaria. Recuérdale a tu mente, a tu corazón, quién eres en Cristo. No es fachada, no es teatro. Esto es disciplina espiritual. Porque la identidad nueva también necesita hábitos nuevos, ¿sí? Y por eso te presento ahora esta ruta, mira. La ruta teológica. ¿Sí? Aquí vamos a resumir todo de una manera sencilla. Romanos capítulo 6 te dice tu posición. ¿Tú eres qué? Tú eres libre. Eres libre en Cristo. Colosenses 3 te dice tu práctica. Actúa como una persona como libre. ¿Sí? Romanos 6 habla del indicativo. ¿Quién eres? Colosenses 3 te presenta el imperativo, la orden. ¿Sí? ¿Qué debes hacer? ¿Sí? Entonces uno establece de alguna manera el estatus. El otro exige ¿qué? Coherencia. Y esta es una de las crisis que muchos cristianos quieren practicar, pero no tienen esa identidad. O identidad sin práctica. Pero mi apreciado, el Evangelio no separa esas cosas. Si Cristo ya te dio una nueva posición, entonces tu vida diaria tiene que empezar a parecerse a esa verdad. No estamos hablando de perfección, ¿sí? Pedro cayó, pero lo importante es levantarse y mantenerse como firme. David se le llama al hombre conforme al corazón de Dios. Y no era porque nunca pecó, sino que era un hombre que aunque había fallado, reconocía su error. ¿Sí? Esto, mis apreciados, es encaminarnos en la voluntad de Dios. Por eso, el consejo final en esta hora: no mates el pecado para intentar llegar a Cristo. Mata el pecado porque ya estás ¿en quién? En Cristo. Amén. La cruz no solo te perdona, también rompe tus cadenas. No vuelvas a decorar tu ¿qué? Tu prisión. ¿Sí? Y esto, mis apreciados, no es la invitación. Ya no debes obedecer para ganar ¿qué cosa? Aceptación. Obedeces desde la aceptación. Ya no luchas para que Dios te mire. Lucha porque en Cristo ya te miró con gracia, ya te dio un nombre nuevo y ya rompió esas cadenas. Así que no vuelvas a decorar tu prisión, no vuelvas a besar lo que te estaba destruyendo. La cruz, decíamos en un momento, no solo te perdona, Él te ha liberado. Ya no tienes que seguir viviendo como ¿qué? Como un esclavo. Así que, mis apreciados, eso es el análisis de Colosenses 3, 5, 6 y Romanos 6, 1 al 7. La pregunta: ¿cómo experimentamos lo que significa estar muertos al yo, a lo terrenal, y vivos para las cosas de arriba? Bueno, aunque espiritualmente hemos muerto con Cristo, nuestros miembros, las tentaciones que presenta el cuerpo y la mente, necesitan morir ¿cuándo? ¿Cuándo? Diariamente. Implica sustituir los deseos terrenales por el poder que emana de nuestra nueva posición ¿en quién? En Cristo. Aunque espiritualmente hemos muerto con Cristo, nuestros miembros, es decir, las tentaciones que nos presentan nuestro cuerpo y nuestra mente, necesitan ¿qué? Morir. No obstante, debemos tener presentes dos cosas en relación
con este mandato. En primer lugar, la forma griega que utiliza Pablo en Colosenses 3:1 supone que hemos resucitado con Cristo. En segundo lugar, la expresión por tanto indica que el mandato de Colosenses 3:5 es una consecuencia de ese hecho. Podemos dar muerte a las cosas terrenales, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, codicia, etcétera, solo porque hemos resucitado ¿con quién? Con Cristo, y disponemos de su vida espiritual y su poder para eliminar estas cosas en nuestras mentes, como en nuestra mente y vida diaria, ¿sí? La frase griega traducida como la ira de Dios solo aparece en Colosenses 3:6 y en Romanos 1:18. Dios entrega a las personas a sus propios caminos perversos, en el sentido de que respeta su libertad de elección, y como resultado viene o se manifiesta su ira, según Apocalipsis 6:16 y 17, sobre los desobedientes, Colosenses 3:6 y Romanos 1:18. Pablo se refiere a la impiedad y la injusticia. Luego, en Romanos 1:24, equipara la inmundicia, usa la misma palabra griega que se encuentra en Colosenses 3:5, específicamente con las personas que se satisfacen la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonrando sus propios cuerpos entre sí mismos. ¿En qué sentido deshonran sus cuerpos? En primer lugar, porque se niegan a reconocer al Creador, pero también a causa de pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en sus malos deseos los unos con los otros, cometiendo infamias. ¿Hombres con quién? Con hombres. La expresión entonces, ¿qué significa? Hagan morir en ustedes lo terrenal, según Colosenses capítulo 3, el versículo 5. ¿Hagan morir qué? Lo terrenal. Bueno, familia de Dios, es vivir con Cristo Jesús, ¿sí? Que en medio del cansancio, en medio de las pruebas, en medio de las deudas, en medio de la enfermedad, en medio de nuestra frustración, en medio de los conflictos en casa, tú te aferras ¿a quién? A Cristo, tu mejor amigo, tu mejor aliado, porque Él es mi amo, Él es mi Señor, y mi Señor, aun cuando le falle, ¿sí? Él me perdona. Pero no solamente me perdona, Él quiere también como transformarme, quiere hacer de mí una nueva criatura, quiere darme la victoria ahora también sobre el pecado. Así es, queridos amigos y hermanos, si esto de alguna manera llegó a tu corazoncito, escríbanos aquí en los comentarios la frase ya no soy esclavo. ¿Ya no soy qué? Esclavo. Y dime de estas filminas, de estas diapositivas, cuál fue la que más le habló al corazoncito. De paso, estas diapositivas las voy a dejar para que la puedas descargar allí en la descripción de este video. Comparte este estudio sencillo pero directo al corazón para que podamos ser victoriosos en Cristo, especialmente cuando el pecado todavía está gritando desde allá, desde esa tumba. Ya no tiene jurisdicción en nuestra vida. Queridos amigos y hermanos, reciban cada uno de ustedes un abrazo poderoso de parte de Jesús y que tengas un maravilloso día. Para ello, cierra tus ojitos ahí donde estás. Vamos a orar. Padre, gracias por el privilegio que nos das de estudiar hoy tu palabra de manera abierta y libremente. El consejo es morir, acabar con todo lo terrenal. Enséñanos hoy siempre a hacer tu voluntad, a quitar, a rechazar todo aquello que perjudica nuestra comunión contigo. Padre, lo suplicamos, lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, un feliz día para todos.